Es un placer para nosotros que estén esta tarde acá acompañándonos. Es un placer también para nosotros que Alfonso Pratgay haya aceptado nuevamente ser orador en uno de los eventos de Portfolio. Muchas gracias, Alfonso. Bueno, hoy es un día muy especial para todos nosotros. Como habrán visto, estamos lanzando al mercado una nueva compañía, PP Inversiones, que es un agente de liquidación y compensación, en la jerga lo que se llama una LIC, o lo que antes se llamaba una sociedad de bolsa, con la cual esperamos poderle brindar aún más servicios a nuestros clientes. Hoy es un día también muy especial para mí, claro está. Yo he tenido la enorme suerte de poder trabajar en lo que a mí me gusta, y mucho de eso también se lo agradezco a papá. Antes le decía a Alfonso, cuando estábamos hablando, que él mencionaba en una entrevista que le hizo Jorge Fontevecchia a su padre. Y bueno, yo tuve un padre que fue muy exigente con nosotros, un hombre muy inteligente, muy trabajador, que siempre a mis dos hermanas que andan por acá y a mí nos insistía en que había que estudiar, en que había que esforzarse, en que había que ser independiente y en que había que animarse, ¿no? En que había que tomar riesgos. A él le sorprendió un poco cuando yo le dije que quería estudiar economía, mucho más cuando le dije que quería trabajar en el mercado financiero, pero siempre me apoyó mucho, siempre me decía que había que animarse, que era la única forma en que las cosas cambiaban, era la única manera en la que el mundo podía cambiar. Y él me impulsó mucho a aceptar una posición en una sociedad de bolsa. Yo dudaba un poco, me parecía que quizá podía ser un ámbito un poquito hostil, y él me impulsaba, me decía que me había que animar. Y es cierto que el mundo no cambió porque yo haya trabajado en esa sociedad de bolsa, pero mi mundo sí cambió, porque no solamente me pude desarrollar profesionalmente, sino que pude trabajar en esta gran compañía que es Portfolio Personal desde el momento cero de su creación. Quienes hoy están acá con nosotros son en su gran mayoría clientes o amigos nuestros que saben que Portfolio es una compañía que nació en el año 1999. Inicialmente era un portal de noticias y a lo largo del tiempo se fue transformando en una plataforma de transacciones y de asesoramiento para la toma de decisiones de inversión. Como decíamos recién en el video, hemos crecido mucho, especialmente en los últimos años. Desde el 2013, cuando se empezó a visorar que iba a haber un cambio en el rumbo político y económico del país, nuestra operación comenzó a multiplicarse año tras año. Fuimos creciendo no solamente en cantidad de operaciones, sino que fuimos creciendo en activos bajo administración. Hoy tenemos más de 14.000 clientes que manejan a través nuestro 1.200 millones de dólares en activos, manejan sus inversiones a través nuestro. Los tres pilares de nuestro servicio que hemos ido combinando a lo largo del tiempo, el asesoramiento, la información y la tecnología, nos han permitido darle servicio a un amplio universo de clientes. Y al mismo tiempo que Portfolio crecía, el mercado también iba cambiando. En los últimos 2 años, Argentina se ha vuelto a reinsertar al mundo, se ha ido normalizando financieramente y también nuestros reguladores, la Comisión Nacional de Valores, ha ido creando nuevas figuras, creando nuevas reglas de juego para los participantes del mercado. Incluso hoy conocimos que el presidente Macri está enviando al Congreso un proyecto para reformar la ley del mercado de capitales que se sancionó en el 2013 y que va a tener como objetivo aumentar el financiamiento y que el mercado nuestro de capitales siga creciendo. Es por eso, digamos, por nuestro crecimiento y por el crecimiento que ha tenido el mercado y sus cambios, que tomamos la decisión de armar nuestra propia ALIC. PP Inversiones, como les decía, un agente de liquidación y compensación, también va a ser a su vez un agente de colocación y distribución de fondos comunes de inversión, lo que nos va a permitir también ofrecerle una mayor gama de servicios. El eslogan de PP Inversiones, me las confundo, el eslogan es tus inversiones cada vez más personales, porque eso es lo que buscamos a través de nuestro servicio, poder llevarle a cada individuo la mejor estrategia de inversión que se acomode a su perfil de riesgo y a sus objetivos. Quiero agradecer y felicitar a todo el equipo de trabajo que tenemos. Miguel Canale, mi socio, y yo somos los más viejos de este equipo de gente que es muy joven, muy apasionada por lo que son las finanzas y la tecnología y que busca ir siempre por algo más, siempre por un nivel de excelencia mayor.
Los felicito y los invito a seguir creciendo y a seguir apostando por cosas nuevas. A nuestros clientes, a todos ustedes, los invito también a que nos sigan acompañando. Todo lo que hacemos es para darles a ustedes un mejor servicio, para ayudarlos a cumplir el objetivo con el cual nos vienen a ver, que es poder obtener la mayor rentabilidad posible de sus inversiones para un nivel determinado de riesgo. Ese es el objetivo que queremos cumplir. Y bueno, eso es todo lo que tenía para decirles. Han venido a escucharlo a Alfonso y no a mí. Todos los clientes nuestros, yo le decía recién a Alfonso, se acuerdan perfecto de la charla que él nos dio en el 2015, 2 días después de las PASO, ¿no? Donde con lujo de detalle nos explicó durante 2 horas cuál iba a ser o cuál podría ser su estrategia para salir del cepo sin grandes perturbaciones y cuál podría ser un plan para arreglar con los holdouts rápidamente. Me acuerdo que ese día la última pregunta se la hice yo, le pregunté si pensaba que Cambiemos iba a ganar y él dijo que sí, pero que iba a justificar por qué, ¿no? Y lo que desarrolló fue una fórmula matemática en la cual combinaba los resultados de las PASO en todas las provincias para establecer que sí que era posible que ganara Cambiemos. Parece que hubiera pasado un siglo desde ese momento, ¿no? Han sido tiempos vertiginosos para todos. Quizá las incertidumbres que teníamos en ese momento hoy ya no las tenemos más, pero sabemos que es mucho todavía lo que hay por hacerse, por lo cual estamos ansiosos por conocer, bueno, cuál es la visión de Alfonso respecto de lo que viene, no solo para la macroeconomía, sino también para las inversiones, porque el público que hoy vino acá a escucharte es fundamentalmente un público inversor en el mercado argentino. Antes de que comience Alfonso, 2 cuestiones administrativas. La primera es que las preguntas las haremos al final, por escrito, con lo cual van a ir pasando las chicas para recoger los papelitos con las preguntas. También hemos dejado una encuesta que es para nosotros muy importante que la completen. Y finalmente invitarlos a que después del evento, después de la charla y las preguntas, vamos a hacer un cóctel afuera con el cual vamos a celebrar hoy el nacimiento de PP Inversiones. Así que muchas gracias. Bueno, muy linda esa introducción. Yo estoy muy contento de estar acá el día del evento de lanzamiento de Portfolio Personal. Miguel, gracias por invitarme. Paula, es un gran placer estar de vuelta acá. Y gracias a todos los que han venido, que veo que hay mucha gente parada atrás. No hay tantos lugares acá adelante, pero alguno hay. La otra regla de juego que me dicen que tengo que aclarar es que hay que apagar los celulares, ¿no es así? Tenemos un sistema que nos permite detectar el celular de quién está en funcionamiento. Por ejemplo, recién hace un rato sonó el de Martín González Kenny, ¿no es cierto? Así que en cualquier momento que suene un celular tenemos la facilidad de decir en voz alta el nombre de quien está interrumpiendo la presentación. Bueno, la verdad que hay miles de temas para hablar y el tiempo es siempre escaso y tirano. Vamos a empezar por lo más importante. Yo estuve la semana pasada en Londres en una conferencia y Miguel me dio la posibilidad de postergar entonces este lanzamiento para que yo pudiera estar en Londres. Y cuando uno hace el contraste de lo que pasa afuera en el mundo desarrollado y lo que está pasando aquí en Argentina, es un contraste que por primera vez en mucho tiempo nos juega a favor, digamos, ¿no? Theresa May pierde un ministro por semana, está esa coalición de gobierno totalmente cruzada por una decisión insólita de salir de la Unión Europea con poquitos puntos de diferencia. Lo mismo pasa, ustedes saben, con tantas otras cosas en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Y como yo nunca vi en muchísimo tiempo, Argentina empieza a presentarse frente al mundo con elementos muy sólidos para atraer a los inversores, ¿no? Y creo que de a poco empieza a pasar también internamente. Pero empiezo entonces por los resultados de octubre de este año, ¿no? Ustedes recuerdan cómo fue que llegó el presidente Macri a la presidencia. Esta es la primera vuelta presidencial. Estos son, simplemente pintamos los colores en función de en qué provincias tuvo más intención de voto, más votos. Cambiemos Frente para la Victoria, el peronismo no acá.
En el 2015, a pesar de la derrota final de Daniel Scioli, era un país que estaba pintado de azul, de acuerdo a estos... además está decir que yo soy de Boquita, por eso elegimos esos colores, ¿no? No porque piense que Cambiemos es solamente pro, esto quiero aclararlo, ¿no? Y este era un poco el mapa político, ese cambio notable que surgió en la segunda vuelta, y la pregunta desde que asumimos nosotros el gobierno que nos hacían adentro y afuera era, bueno, pero esto se va a poder sostener. Ganaron con lo justo en un balotaje, no tienen mayoría en ninguna de las dos cámaras, ¿no? Y por eso para nosotros era tan importante el primer test electoral de este año, ¿no? Y en eso enfocamos, como ustedes saben, desde el primer día todas las energías y todas las acciones, sabiendo que algunas cosas tenían un tiempo de maduración más corto que otras, y apuntando a que esa maduración efectivamente se diera alrededor de las dos elecciones, la primaria y la general, de manera tal de maximizar las posibilidades de Cambiemos en esta primera elección tan importante de medio término. Y esto es como cambió el mapa, ¿no? Esto ya lo sabemos, pero hasta que no lo vemos en un cuadro, quizás no nos sorprendemos como nos debiéramos sorprender, ¿no? Acá por supuesto que nos tomamos algunas licencias entre qué es peronismo, no K, Frente para la Victoria. Si ustedes tienen una mejor interpretación, bienvenidos, no se entiende muy bien dónde está hoy el peronismo. Y aclaro, para ser justos, que esta geografía o esta manera de demostrar los resultados es un poco injusta para con la expresidente porque, claro, el conurbano tiene una extensión geográfica muy pequeña, pero tiene una participación en la población y en el electorado en general que por supuesto que no podemos desestimar, ¿no? En este mapa pareciera ser que Frente para la Victoria es Tierra del Fuego, La Pampa y Formosa no más, pero si le agregamos los votos del conurbano, entonces entendemos que no es tan sencillo como parece, con el agravante de que en ese peronismo dividido, la persona que más votos juntó en esta última elección fue nada menos que Cristina Fernández de Kirchner. Pero para no hablar tanto de los otros, volvemos a hablar de nosotros, y la verdad que esto era difícil de pronosticar en diciembre del 2015. Yo el recuerdo que tengo, por lo menos, de las preguntas que nos hacían era ¿cómo van a hacer para gobernar? ¿No? ¿Cómo van a poder arreglárselas con los sindicatos? ¿No? ¿Cómo van a hacer con el manejo de la calle? Ni que hablar las cuestiones más técnicas a las que hacía referencia Paula al principio, ¿no? Los holdouts, el cepo, todas las cosas que hicimos muy rápido en los primeros meses, que quizás podríamos haber hecho mejor, pero que era muy importante que las hiciéramos rápido para ese tiempo de maduración. Entre la primera vuelta del 2015 y la elección general del 2017, Cambiemos a nivel nacional incrementó su participación en el electorado casi 8 puntos, de 34% del voto nacional a 42, casi 42%. Esto para un país en el que está fragmentada la oferta electoral, no podemos hablar de bipartidismo, ya no más. Es poco común ver que una coalición de gobierno o una coalición en sí solita saque más del 40% de los votos. Si no, vean lo que pasó en Alemania con Angela Merkel, que todos creían que iba a ser un gran triunfo. Y bueno, Angela Merkel en este caso sí tiene menos votos. ¿Se acuerdan cuando Aníbal Fernández decía que teníamos menos pobres que en Alemania? Bueno, en este caso la comparación vale, porque proporcionalmente Cambiemos tuvo un resultado incluso mejor de lo que uno podría comparar con cualquier democracia en la que el electorado está muy fragmentado. Y en esa ganancia de casi 8 puntos, fue muy fuerte el sprint final entre la primaria y la elección general. Esto también hay que reflexionar, ¿no? Porque esencialmente lo que pasó entre agosto y octubre fueron, a mi modo de ver las cosas, dos cuestiones. La primera es que después de un ensayo de paso, efectivamente la cosa se fue polarizando y los que quedaron en el medio perdieron algunos puntos. Creo que el caso más paradigmático es el de Massa. Pero me parece que también lo que sucedió fue que entre agosto y octubre
cambió notablemente la sensación térmica de la economía, ¿no? Antes de las PASO, los formadores de opinión, los periodistas, cuando entrevistaban a algún miembro del gobierno, era todo desde el escepticismo de ¿y arranca, no arranca la economía? ¿Qué va a pasar? Esa pregunta desapareció, ¿no? Esa pregunta, una vez que se manifestó la predisposición del electorado en las PASO, me parece que desapareció del juego, ¿no? Toda la discusión de los últimos meses era, y en esto acertó muy bien la estrategia de Cambiemos. Cambiemos decía, yo le estoy hablando al votante, ¿no? Y mientras que la dirigencia, los formadores de opinión, seguían con su escepticismo respecto de, bueno, si estos cambios efectivamente están madurando en la dirección que tienen que madurar. Por supuesto no sabemos cuánto de esos 6 puntos adicionales entre agosto y octubre se los podemos atribuir a la maduración de las decisiones económicas y cuánto a la polarización, pero seguro que la cosa está más o menos repartida y nos pone en un lugar de inmensa expectativa hacia adelante, ¿no? Una de las preguntas que surgía, insisto, durante todo el 2016 es, y bueno, yo quiero ver cómo le va a Macri en las elecciones, no vaya a ser que esto sea un paréntesis muy cortito y después estoy jugándomela. Me parece que ya nadie se hace esa pregunta, ¿no? No solamente acá en Argentina, sino afuera también. Entonces podríamos tener toda la conferencia hablando de la significancia de este resultado electoral. No lo vamos a hacer, pero paro ahí. Creo que nos quedamos cortos en cualquier aproximación y habiendo estado ahí desde el principio, les puedo decir que no tengo recuerdo de que nadie haya imaginado que en octubre del 2017 el apoyo de la gente al cambio iba a ser tan grande como fue. Y esto es esencial, porque recuerden ustedes de dónde arrancamos. En el 2015 veníamos de casi 12 años de una política populista, muy populista, que se había quedado sin recursos, que estaba a punto de estrellarse, pero que no se estrelló, como ustedes saben. Y entonces era realmente notable que una sociedad que venía de alguna manera aprovechándose de los frutos del populismo, el populismo entendido como la posibilidad de gastarme lo que no tengo, que cuando se le dio la oportunidad de elegir, eligió cambiar, y que cuando tuvo que ratificar ese cambio 2 años después, lo ratificó, ¿no? La novedad entonces es, en el 2015 vimos por primera vez en mucho tiempo que la sociedad argentina demandaba algo distinto, parecido al largo plazo si quieren, y en el 2017 el mensaje fue, ratificamos la decisión y sabemos que esto no pasa de un día para el otro, y sabemos que esto tiene sus tiempos de maduración, y sabemos que algunas de las decisiones que tomó el gobierno no son necesariamente beneficiosas para mi bolsillo o para mi situación particular en este momento, pero estamos convencidos de que es el punto de partida de algo nuevo, ¿no? Esencialmente esto es la manera de interpretar lo que el mensaje de los argentinos en la última elección. Esto ya lo sabían, pero bueno, es importante también tomarse estos momentos para reflexionar. Y quiero reflexionar juntos con ustedes, no voy a hablar de la herencia, de estas cosas que ustedes ya conocen, simplemente voy a poner en perspectiva la situación de la región después de 10 años de un boom de commodities. Ahora les voy a explicar bien qué significan los ejes, pero tengan en mente que nosotros estamos terminando ahora, el año pasado terminó un gran ciclo de commodities que empezó en el 2000, que hizo pico alrededor de la crisis financiera, 2007, 2009, y que a partir del 2010, 2011 empezó a bajar. Si ustedes miran cualquier commodity que quieran mirar, se ajusta bastante bien a ese dibujo, el precio de la soja, el precio del petróleo, ¿no? Y en ese boom de commodities, que fue muy fuerte, para algunos países de la región implicó ganancias de ingreso del orden de los 6 o 7 puntos del PIB. Yo creo que lo que demostró la América Latina en general es que esta vez no se patinó la fiesta, ¿no? Y esto es lo que más o menos pretendo mostrarles en este cuadro. Hay algunas excepciones, ya estarán buscando algunos nombres que faltan, ya van a venir. Pero en todo caso lo que mostramos acá es el gasto público respecto del PBI para el periodo 96-98 en el eje de las X y la misma variable para el periodo 2014-2015 en el eje de las Y,
para todos los que hayan hecho algún curso de matemáticas, saben lo que significa la línea de 45 grados. La línea de 45 grados significa que si hay un punto en esa línea, es el mismo valor para los dos ejes, es decir, el que está cerca de la línea es un país que no incrementó demasiado su gasto público, es un país que no se patinó ese bonus de ingresos fiscales, ¿no? Esto es una comparación entre cosas muy distintas, porque de estos países hay algunos países que tienen un monoproducto, hay algunos países que de ese monoproducto la empresa que lo produce es estatal, otros no la tienen estatal, pero esencialmente si yo les hago la historia de América Latina en los últimos 150 años, este gráfico lucía muy distinto en los booms de commodities a lo largo de la historia de lo que luce ahora, ¿no? Fíjense que están casi todos a lo largo de la línea, incluso hay dos países, Nicaragua y Paraguay, que están debajo de la línea, significa que no se patinaron nada, sino que gastaron un poquito menos. Y esta es una foto de una Latinoamérica distinta, por supuesto con 4 excepciones que me las pueden nombrar. Miguel, ¿me las queremos nombrar? No. Venezuela, Argentina, Ecuador y Bolivia. El eje bolivariano, ¿no es cierto? Ahí lo tenemos. Esto para mí es la mejor manera de resumir toda la discusión de los últimos años en América Latina, ¿no? Acá hubo una serie de países que mantuvo la disciplina y hubo 4 países que dijeron, bueno, nos la gastamos mientras la tenemos, después veremos qué pasa, y en todo caso, si pasa, se lo transmitimos al gobierno que sigue, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa, por ejemplo, a Ecuador? El vicepresidente de Ecuador fue elegido por Correa y ahora que es presidente se peleó con Correa, ¿no? Y el peor enemigo de Correa en estos momentos es nada menos que el presidente en ejercicio de Ecuador. Fíjense lo que son los números son muy impactantes porque estamos hablando de que en promedio se alejaron alrededor de 20 puntos de la curva. O sea, acá han habido excesos de gasto respecto del PIB del orden de los 20 puntos. Uno podría entenderlo en el caso de Venezuela. El precio del petróleo pasó de 40 a 140 y casi el único producto que se produce en Venezuela es el petróleo y es público. O sea que toda esa ganancia de términos de intercambio de Venezuela, que en algunos años llegó a 15 puntos del PIB, terminaba en el escritorio de Chávez. Maduro no tuvo tanta suerte, ¿no? Es muy importante también reflexionar acerca de ese punto de partida, porque si no hay muchas cosas políticas que no se entienden, ¿no? Ecuador y Bolivia parecido, ¿no? También gas y petróleo, fundamentalmente a través de empresas estatales. Argentina también es en esto una excepción dentro de la excepción, porque Argentina tiene una matriz productiva mucho más diversificada y porque además los productos que exporta Argentina que se beneficiaron con el aumento del precio de los commodities son productos que produce el sector privado, que solamente la renta adicional se podía capturar a través de un impuesto que conocen ustedes muy bien, las retenciones. Pero era una fracción pequeña de la mejora de los términos de intercambio. ¿Qué quiero decir con esto? Argentina se montó una ola bolivariana que le quedaba grande, aún en la comparación de ese eje bolivariano, ¿no? Con el agravante adicional, y ahora se los voy a explicar un poquito más, de que estos países tuvieron una distinta actitud respecto de cómo se gastaban la que se patinaban. Ecuador y Bolivia incrementaron muy fuertemente su gasto en infraestructura. Venezuela y Argentina incrementaron muy fuertemente su gasto corriente. Y esto fue la dificultad con la que nos encontramos nosotros cuando llegamos al gobierno. Entendemos muy bien los reclamos de que hay que empezar a tener cierta disciplina fiscal, pero lo que pasaba era que buena parte de ese gasto público estaba atendiendo necesidades sociales muy particulares y muy concretas. Entonces, esencialmente esta es la comparación respecto de otros países de América Latina y creo que hay 2 maneras en las que vemos que se va resolviendo esta situación. Venezuela se estrelló, digamos las cosas como son, tiene hiperinflación, tiene hiperrecesión, tiene una caída notable del salario real, no les tengo que explicar lo que pasa políticamente, desabastecimiento, el inmenso aumento de la pobreza y de la indigencia en Venezuela, que lógicamente no podemos medir,
pero hay algunos analistas que dicen que el salario real en los últimos 4 años cayó un 50%. Por supuesto que eso lo sufren los que están en la parte más baja de la distribución. Efectivamente, esto es algo que hemos visto más de una vez en la región, de cómo una experiencia populista termina mal cuando se queda sin recursos. Lo que no hemos visto prácticamente nunca es lo que está intentando hacer Argentina, como dije antes, con el apoyo del voto y con la ratificación del voto. En este cuadro sería una cosa así, digamos, ¿no? Esta sería una manera de hablar del gradualismo, ¿no? Ustedes saben que siempre explicamos que nosotros teníamos una primera obligación que era evitar la crisis, evitar el crash, y la segunda obligación era tratar de ir ordenándonos gradualmente en un marco de acción en el que no teníamos mayoría en el Congreso y teníamos una situación social absolutamente delicada e inaceptable moralmente, que es alrededor de 30% de nuestros compatriotas debajo de la línea de la pobreza. Entonces, es fantástico desde el pizarrón cuando dicen, no, tienen que bajar el gasto fiscal, tienen que ordenar las cuentas fiscales. Bueno, chocolate por la noticia. Ahora, cuando te toca subirte a la silla y te toca manejar las distintas palancas, ahí es donde te das cuenta de que una cosa es lo que hay que hacer y otra cosa son las restricciones dentro de las cuales te podés mover para hacer lo que hay que hacer, ¿no? Y el gradualismo esencialmente es eso, es fijar metas en las que gradualmente vamos llegando al lugar que queremos llegar, con la convicción de que tenemos la mirada puesta en el norte, ¿no? Y el norte es llegar allí. Cuando nos distraemos un poco y empezamos a mirar a los costados es cuando tenemos el riesgo de chocar o de enfrentar obstáculos que ni siquiera hace falta mirar. Pero esencialmente esto es una manera de ver la cosa extraordinaria que está haciendo el presidente Macri y su gobierno y que tanto elogio genera afuera, que es quebrar la lógica del populismo en un país en el que cuando vino el cambio todavía el populismo no se había estrellado, ¿no? Porque hay muchas experiencias de Argentina de una crisis que saca un gobierno y que le deja básicamente la mesa lista al gobierno que viene después, ¿no? Esto no fue así. Hubo un pedido de cambio antes del desenlace final. Y esto también es importante reflexionar acerca de lo difícil que viene siendo hasta ahora el equilibrio. Yo cuando era ministro esto lo insistía mucho. No es solamente el qué hay que hacer, sino el cómo y la secuencia, ¿no? Si nos equivocamos en la secuencia podemos arruinar toda la trayectoria y todo el movimiento. Entonces, para cerrar un poco esta parte de la charla, de acuerdo a lo que planeábamos nosotros en el gabinete en diciembre del 2015. Primero, ya lo dije, derrotar la lógica populista sin esta cosa de que le estalló la bomba en las manos al gobierno anterior y yo entro limpito sin despeinarme. No, había que entrar y hacer el trabajo que ustedes saben que había que hacer. Y eso yo creo que en gran medida se logró. El objetivo, por supuesto, intermedio era que todo esto lo hacíamos no porque sí, sino porque había una razón de ordenar las cosas y de que la economía volviera esencialmente a generar empleo legítimo, empleo de calidad. Creo que todos los indicadores macroeconómicos en estos momentos ratifican esta situación. Nosotros nos tomábamos con algún humor un año atrás, cuando la economía ya había pegado la vuelta, pero los analistas solamente miraban la comparación interanual, ¿no? Entonces, claro, en una comparación interanual tengo la observación adicional del último mes, eso es lo nuevo, y los 11 meses previos que están metidos en la comparación son historia. Entonces, todos los meses los analistas se sorprendían de que sigue cayendo la actividad económica, ¿no? En cualquier otro país del mundo se hubiera mirado de manera desestacionalizada, mes contra mes, y si uno se toma el trabajo de hacer eso, puede ver que ya a partir de julio del año pasado había pegado la vuelta a la economía. Pero nosotros decíamos, dejemos igual que se establezca la métrica de la comparación interanual, porque cuando llegue el momento de las elecciones nos va a jugar a favor de la misma manera que ahora nos está jugando en contra, ¿no? Entonces ahora, si bien el ritmo de crecimiento es más o menos el mismo que el del el tercer trimestre o el cuarto trimestre del año pasado,
todos los analistas están sorprendidos de la fortaleza de la recuperación y demás. Bueno, estas son las cosas que ocurren, pero en todo caso llegó justo a tiempo para las elecciones, como dije antes. Y ahora empezamos a hablar de lo que viene, ¿no? 2018 y más allá. Yo diría que hay dos grandes ejes sobre los cuales el gobierno tiene que trabajar. Uno de los ejes está muy instalado en los medios en estos días, los distintos capítulos de las reformas. El presidente Macri ha tenido apenas unos días después de las elecciones una manera muy clara y muy precisa de marcar el rumbo, y ahora los distintos ministros van negociando a través del diálogo las distintas reformas estructurales, la última de las cuales nos contaba recién Paula, ¿no? La reforma del mercado de capitales, que es algo que estaba en la agenda ya durante nuestra gestión, pero que ahora, claro, con más asientos y con más bancas va a ser más fácil de lograr. Y la otra cuestión sobre la cual no hay que nunca cantar victoria antes de gloria es asegurar la coherencia macro, ¿no? En un país como Argentina, lo último que uno quiere ver es un ministro de Economía o un ministro con alguna influencia en la economía o alguna autoridad del Banco Central relajarse y decir, bueno, ya estamos, ¿no? Nos espera, casi me sale un acto fallido, pero bueno, nos espera muchos años de crecimiento por delante, ¿no? La coherencia macroeconómica hay que trabajarla prácticamente todos los días, sobre todo después de los últimos 12 años donde está todo muy desordenado, ¿no? Y en esto me parece que el gobierno tendría que poner un poquito más de empeño del que hemos visto hasta ahora, pero no hay más que esperar que esto se haga de manera compaginada. Avanzar en la micro y en la macro al mismo tiempo es posible. El rol de las reformas. Esto quería compartirlo con ustedes como una guía de lo que viene. Lo estoy tomando de un trabajo de la OCDE. Ustedes saben que nosotros apenas asumimos, planteamos la necesidad de integrarnos formalmente a la OCDE. La OCDE es un grupo de países que básicamente se ayuda mutuamente a hacer las cosas bien, digamos. Nadie le impone nada a nadie, pero los países que vienen un poco más rezagados se pueden beneficiar de las experiencias de los que ya llegaron, qué hacer y qué no hacer, sobre todo esto último, ¿no? Y bueno, Argentina avanza en el procedimiento de integrarse de manera plena a la OCDE con muchos ámbitos de interacción, y la OCDE hace este cálculo que bueno, le vamos a dar credibilidad, que es si Argentina avanza en las reformas micro de los mercados de productos, esencialmente defensa de la competencia y varias de esas medidas, menores barreras comerciales, la reforma fiscal, la reforma del mercado laboral. El cálculo que hace la OCDE es a lo largo de un periodo de 10 años, estas reformas traen mejoras en el ingreso per cápita del orden de, bueno, 4,5, 4,1. Si nosotros sumamos todo eso, me da más o menos 12 puntos del PIB de mejora en el ingreso nacional de los argentinos. Esto creo que habría que aclararlo, porque si no parece que las reformas son un bien en sí mismo. No, si hacemos las reformas es para mejorar el empleo, para mejorar el funcionamiento de la economía, para mejorar la productividad, para que esto genere mayores posibilidades en la base de la pirámide y para que efectivamente, como bien dice el presidente Macri, vayamos avanzando hacia esa tierra prometida de una sociedad más igual, menos injusta y más equitativa. Fíjense otra manera de ver por qué necesitamos las reformas estructurales. PBI per cápita, la línea más baja, infelizmente, es la de Argentina. Tenemos Europa Occidental, que es la más alta, y las otras dos líneas son Estados Unidos y América Latina. Es una buena medida de cómo, a partir de los 70, Argentina fue perdiendo peso relativo en la región y en el mundo, y cómo hoy nos encuentra muy por debajo de lo que consiguió el resto de América Latina en términos de ingreso per cápita, ingreso nacional, ¿no? Es casi, bueno, 60%, casi la mitad.
el avance del Producto Bruto Per cápita de Argentina comparado con lo que pasó en América Latina. Hay dos maneras de interpretar este gráfico. Una es lamentarse por lo que pasó o por lo que no pasó, y otra, que es la que yo percibo, por lo menos cuando me toca ir afuera, que es el entusiasmo de los que dicen, bueno, estos tienen que recuperar, el famoso catch-up, ¿no? Es inexorable que si hacen las cosas bien, tienen un recorrido muy importante para mejorar y para avanzar. Y yo creo que esta combinación de cosas que les estoy diciendo, el cambio político, el cambio que empieza a visorarse en lo cultural, el punto de partida donde hay muchísimo para recuperar, y la combinación con un gobierno que está dispuesto a tomar algunos costos del corto plazo para que haya beneficios en el mediano plazo, bueno, esto es exactamente lo que quiere ver cualquier inversor en Argentina y en el resto del mundo. Por eso es tan fácil hoy ser optimista respecto de lo que pasa en Argentina, y es lo que, como dije antes, yo percibo afuera. Y me encanta que pase incluso cuando no estoy más en el gobierno. Algunos de ustedes estarán preguntando, bueno, ¿y tanto elogio al gobierno? Estoy muy bien donde estoy y estoy muy bien en su momento, o estuve muy bien en su momento cuando me tocó hacer lo que tenía que hacer. Breve paréntesis, y quiero hacerles un recorrido de la situación internacional que sirva como contraste de dónde está Argentina. El otro día me decía un amigo mío que tuvo un cargo importante en un país europeo, dice, ustedes están siempre a contramano, ¿no? Pero ahora por lo menos es buena noticia, porque nosotros nos estamos desbarrancando y ustedes están yendo por el camino correcto, ¿no? Y está muy instalada esta idea de que nosotros de alguna manera somos como los que más experiencia tenemos de populismos, no solamente en la región, sino en el mundo. Y entonces circula mucho la idea de que si Argentina, que tiene un doctorado en populismo, puede ganarle al populismo, entonces por supuesto que Estados Unidos, algún país de Europa y demás, también van a tener para aprender de lo que está intentando hacer Argentina. No quiero detenerme demasiado en esto, si quieren lo podemos ver por el lado de las preguntas, pero yo creo que a 10 años de la crisis financiera internacional hay conclusiones bastante jugosas para arribar en estos tres ámbitos, el de la ciencia económica, en el de la política económica y en el de la política propiamente dicha. Y yo creo que la línea que más o menos amalgama todas las conclusiones que podemos sacar es que estamos en un mundo mucho más incierto que antes, ¿no? Los modelos están todos en discusión, la manera en que el político se comunica con su electorado es totalmente nueva, totalmente diferente, los partidos políticos están en crisis, ¿no? Las crisis financieras que durante muchos años nos dijeron que eran un evento de una vez por siglo, bueno, no es tan así, ¿no? Hay varios que están hablando de cuándo es la próxima crisis financiera internacional. Es más, si tenemos que usar una imagen, la imagen se parece más a placas tectónicas que están haciendo fuerza y que en algún momento van a correrse para algún lado, y no lo que nos vendió durante tantos años la ciencia económica de que todo funciona armoniosamente, solamente que cada tanto hay un shock y después la economía lo amortigua y se va acomodando solita sin que nadie haga nada, ¿no? Yo diría que la manera de describir lo que pasa afuera es una gran incertidumbre respecto de las reglas de juego, respecto de las fuerzas en pugna, respecto de, incluso si le metemos la variable de avance tecnológico, las tecnologías exponenciales, entonces ya la incertidumbre se empieza a acercar mucho más a casa, ¿no? Si mi negocio no va a sufrir el embate de un avance tecnológico, si mi puesto de trabajo no está siendo desafiado por alguna de estas nuevas tecnologías, es un mundo en el que ustedes van a ver hay cada vez más necesidad de ahorrar y son cada vez más temerosas las inversiones en los lugares donde no hay garantías de que la ecuación cierre, ¿no? La combinación de eso, lo vamos a ver dentro de un rato, lleva a tasas de interés mucho más bajas en el resto del mundo. Lleva a tasas de interés mucho más bajas porque hay más ahorro que inversión, ¿no? Esas dos curvas de oferta y demanda se cortan en un lugar muy bajo, porque la evolución demográfica, el envejecimiento de la población también lleva a que las poblaciones ahorren más. La concentración de la riqueza, que es algo que infelizmente
viene sucediendo en el mundo desarrollado durante los últimos 40 años, también reduce la necesidad de inversión y aumenta el ahorro porque se concentran todos esos ingresos en muy pocas personas que no tienen ni el tiempo ni la posibilidad de gastarlo, lo terminan ahorrando, ¿no? Entonces vamos a un mundo donde los avances tecnológicos, la incertidumbre, marcan esa línea de las tasas de interés. Si además le sumamos la aparición de China, que China no puede estar ausente ya en ningún análisis de ningún sector económico de ningún país del mundo, ¿no? Por el peso específico que tiene China, por el rol que ha tomado China. Si hubiéramos pensado hace un año, no hace 10 años, que el que se pone el traje del proteccionismo es Estados Unidos y el que defiende el libre comercio es China, bueno, hubiéramos creído que el que dice eso está loco, ¿no? Yo les podría contar, y esto daría para otra conferencia, de cuánto más impactante es el desarrollo y la inversión de China en nuevas tecnologías que en Silicon Valley. No hay un país del mundo que esté más en la frontera de la tecnología que China, es mucho más que Estados Unidos, ¿no? Y cuando empezamos a ver lo que le viene pasando a China, hace alrededor de 10 años el tamaño de la economía china superó al del Reino Unido. Hace un poco menos, hace unos 7 u 8 años, superó a la de Japón. Se estima que vean cómo estamos ahora, dentro de unos 10 años va a superar a la de la Unión Europea y dentro de 20 años el PBI de China va a ser más grande que el PBI de Estados Unidos, ¿no? Entonces, me parece que en cualquier análisis de mediano y largo plazo, China tiene que estar en el centro de la atención. Y eso también tiene implicancias para nosotros, en tanto y en cuanto que nuestro comercio está más vinculado a China que a los Estados Unidos. Lo que les decía de las tasas de interés, infelizmente este no es un gráfico de tasas de interés de Argentina, ¿no? Es un gráfico de tasas de interés en Estados Unidos, deflactadas por la expectativa de inflación. Cualquier plazo que tomen ustedes, 10 años, 5 años, 2 años, un mes, es una tendencia de 40 años a la baja. Esto es un ciclo, yo diría, secular, de menores tasas de interés. Primera conclusión, en principio esto es buena noticia para países en mercados emergentes que ofrecen retornos por encima del promedio, que tienen mucha necesidad de capital para hacer ese catch-up al que yo hice referencia antes, y que tienen mercados de capitales muy pequeños, ¿no? Acabo de hacer la descripción, por supuesto, de Argentina. No sé si hay muchos otros que peguen en la categoría en las 4 cosas que dije. Mi percepción que esto, más allá de que la Reserva Federal va a subir las tasas y que en algún momento también lo va a hacer el Banco Central Europeo, mi impresión es que esta es una tendencia que llegó para quedarse. No digo que vamos a ver tasas reales negativas durante los próximos 20 años, pero creo que las tasas van a ser mucho más bajas de lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Para los que sigan modelos más precisos, la regla de Taylor y cualquier cosa que pronostique la tasa de interés, hoy se equivoca, ¿no? Porque la tasa de interés, por algunas de las razones que mencioné y otras, los determinantes implican que yo creo que durante mucho tiempo vamos a ver tasas de interés en el mundo desarrollado debajo del promedio histórico. Donde sí creo que empiezan las preocupaciones es de este lado, no tanto del nivel de tasa de interés, sino lo que vino después de que las tasas de interés llegaron a 0 en varios países desarrollados, que fue lo que comúnmente se llama el quantitative easing, ¿no? Ese esfuerzo de los bancos centrales más importantes de llenar la plaza de liquidez para que de esa manera aliviar los movimientos que estábamos viendo en activos y demás. Quiero detenerme un par de minutos en esto. Las áreas sombreadas son el aumento del tamaño de balance de cada uno de estos bancos centrales. El área roja es el Banco Central Europeo, la azul es la Reserva Federal, la verde es el Banco Central de Japón, el Banco Central de Suiza, la celeste, y el Banco Central de Inglaterra, la naranja.
Si sumamos lo que se hizo desde el inicio de la crisis internacional hasta hoy, estamos hablando de alrededor de 16 billones de dólares, trillones como dicen los sajones. Eso es alrededor del 20% del PBI mundial. Nunca en la historia económica mundial se vio una cosa similar a esta, ¿no? O sea, fue como una especie de marea de dólares, yenes, euros, francos suizos y libras que empapelaron todo aquello que no se podía resolver. Sabemos muy bien que esto es insostenible, lo sabemos por definición. Lo que no sabemos es cómo se va a ir absorbiendo, en qué tiempo y de qué manera. Pero es inexorable que esta cosa que se expandió tanto en algún momento se vaya ordenando. Yo en este cuadro puse lo que se estima van a ser los planes de estos bancos centrales, por lo menos los bancos centrales que ya lo han anunciado hacia adelante. Lo único que uno puede decir es que deja de subir, algunos bancos empiezan a bajar incluso, pero otros siguen. Esencialmente, acá comparamos con uno de los activos más exuberantes, uno de los índices más exuberantes, que es el de las acciones en Estados Unidos. Y esto, claro, lo podemos hacer con cualquier gráfico, no me quiero subir demasiado a esta moto, pero es difícil pensar que en un mundo en el que los bancos centrales son más conservadores, empiezan a absorber todo esto que emitieron de más, que esto no tenga consecuencias sobre algunos activos de riesgo importantes, ¿no? Y si le agrego además esta línea amarilla, que es los flujos de capitales hacia América Latina, a lo largo de este proceso de QE, vemos que, a diferencia de otras regiones del mundo, América Latina sí se benefició y mucho de este exceso de liquidez. Por lo tanto, mi reflexión acá es, cuidado, no pensemos que porque las tasas de interés no van a subir, los bancos centrales no tienen igual trabajo que hacer, y ese trabajo que tienen que hacer, bueno, nos pone en un lugar de prevención a todos aquellos países que dependen de los flujos de capitales. Creo que queda más o menos claro cuál es el mensaje. Hasta ahí no voy a expandir más. Volvamos a Argentina entonces, habiendo hecho esa disquisición. Y quiero detenerme un poco a discutir de esta cuestión de la que mucho no se habla, ¿no? Me estoy refiriendo más que nada a mis colegas de la ciencia económica, ¿no? Ustedes le preguntan al azar a un economista argentino, saque el nombre de la bolilla, sale el nombre que salga y le pregunta cuál es el principal problema económico, el déficit fiscal. O sea, no terminó de hacer la pregunta que la respuesta le sale casi a borbotones visceralmente, y están los que se quejan porque el gobierno no hace lo suficiente, están los que quisieran echar a no sé cuántos millones de empleados públicos, ¿no? Y lo dicen alegremente como si tuvieran autoridad desde algún lugar. Yo soy de los que creo que es más preocupante el déficit de cuenta corriente que el déficit fiscal. Y lo quiero traer a esta reunión porque me parece que esta es una discusión que hoy no se está dando todavía, pero en algún momento se va a tener que dar. Y en este esquema de coordinación macroeconómica es muy importante que tengamos la visión más ecléctica. No puede ser que hay, por ejemplo, un banco central que lo único que mira es la tasa de inflación, o un ministerio como el Ministerio de Hacienda que lo único que mira son las cuentas fiscales, o el Ministerio de Producción que lo único que mira es lo que tiene que mirar. Ustedes ya saben lo que yo opino de la atomización de decisiones económicas del gobierno, pero me parece que es muy importante que haya una visión general en algún lado que vaya identificando esta cosa de que si alguien hace lo que le pidieron que haga, no vaya a ser que eso genere un problema en otro lugar. Y lo que me parece que nadie está mirando con detenimiento es efectivamente esta situación del déficit de cuenta corriente. Argentina este año va a tener un déficit de cuenta corriente de alrededor de 4 puntos del PBI. 4 puntos del PBI es alto, no es alto, hasta que no empezamos a comparar con algo. Lo comparamos con la historia y bueno, es el más alto de los últimos 10 años, ¿no? Y en los últimos 10 años tuvimos años en los que se creció y mucho. Este año Argentina va a terminar creciendo un 3% anual. ¿Es mucho 3%? No, no es mucho. Tenemos que crecer mucho más que eso. Ahora, si cuando crecemos al 3% ya tenemos un déficit de cuenta corriente del 4%,
Bueno, es lícito preguntarnos cuánto vamos a tener cuando crezcamos al 5 o al 6, que todos queremos llegar a ese punto, ¿no? Entonces, simplemente lo que quiero plantear es, esto es algo que hay que atender. Fíjense que en el 2016, es cierto que en el 2016 cayó la economía, pero por lo menos en el 2016 se logró más o menos frenar esa tendencia que es muy impactante, ¿no? Cuando uno va entre el 2005 y el 2008 teníamos superávit de cuenta corriente, también teníamos superávit fiscal, ¿no? Y eso fue lo que hizo el populismo en la última parte, ¿no? Se gastó los dólares, se gastó los pesos, después se emitió los pesos que no tenía y ya sabemos todo lo que sucedió. Pero a mí me gustaría ver más funcionarios hablando de esto y más analistas hablando de esto y menos hablando del déficit fiscal. Y para ir cerrando, voy a la última reflexión que quiero hacer en línea con el cuadro anterior, que es toda esta discusión de las metas de inflación, ¿no? Que me parece que no hay que discutirlas. Casi todos los bancos centrales razonables del mundo tienen un esquema de metas de inflación. Nosotros, cuando nos tocó otra encarnación en el 2003 y 2004 al frente del Banco Central, intentamos iniciar un proceso de metas de inflación. Yo creo en el esquema de meta de inflación. Lo que me parece que es un problema cuando el esquema se pone por encima de los resultados y de los objetivos, ¿no? O sea, la meta hay que interpretarla como una guía acerca de a dónde queremos ir y no tanto como la verdad dogmática que nos hace libres, ¿no? Creo que hay que ser un poquito más flexible en estas cuestiones y por eso quiero mostrarles este gráfico para ir cerrando y hacer una reflexión que creo que no han visto tampoco demasiado en la discusión entre colegas. Si yo les muestro esto, y no les digo que es Argentina, pero les digo, esto es un cuadro de inflación de un país en algún lugar del mundo durante los últimos 2 años, que tiene la línea azul, que es la inflación real, en el sentido que es la que efectivamente sucedió. Antes del 2016 hay que hacer algunos ajustes, porque saben que el INDEC no decía la verdad. La línea verde es la expectativa de inflación de promedio de los analistas que contribuyen a la encuesta que hace regularmente todos los meses el Banco Central. Si ustedes me dicen, la inflación bajó de aquel pico a este valle, y además los que más clara la tienen, porque están todo el tiempo midiendo, me dicen que va a seguir bajando así, ¿qué reacción les surge a ustedes? A mí me surge aplauso, medalla y beso, ¿no? La verdad que sí. O sea, bajar 20 puntos la inflación en un año, la pucha, es un golazo. Resulta que no es un golazo para el que decidió que tenía que bajar 30 puntos, ¿no? Ahí están las metas de inflación. Y me parece que esta es la discusión esencial que está faltando, me parece a mí, por lo que veo de afuera, en el seno del gabinete económico. ¿Cuál es realmente la importancia de la meta? Ustedes saben que nosotros el año pasado, cuando enviamos el presupuesto al Congreso, el presupuesto de este año, que dicho sea de paso se viene cumpliendo bastante bien por primera vez en varios años, un presupuesto que dice la verdad, pronostica lo que más o menos pasa, ¿no? Y nosotros tomamos una decisión política difícil en ese momento, que fue decir, miren, yo les había dicho que el déficit en el 2017 iba a ser 3,3% del PIB. Ahora, como ministro, les digo que no va a ser 3,3, va a ser 4,2. Y yo quisiera que fuera 3,3, pero yo no les puedo mentir porque en los últimos meses el Congreso aprobó una serie de leyes muy buenas, como el apoyo a las pymes, como la reparación histórica, que no puedo hacerme el distraído, tiene una consecuencia fiscal. Entonces nosotros, cuando mandamos el presupuesto de este año al Congreso, corregimos todas las pautas fiscales. Pero lo que no se corrigió fue la pauta monetaria o la pauta de inflación. Entonces, el Banco Central está operando como si no hubiera habido una corrección de las metas fiscales. Esto es un problema. No estoy asignando responsabilidad en nadie más que el problema.
Pero sí quiero extenderme un poquito más en una explicación que, como no la he visto en otro lugar, se las ofrezco para que ustedes la mastiquen. No quiere pretender ser la única verdad, pero sí creo que tenemos que reflexionar acerca de esto. Los economistas hablan mucho de la dominancia fiscal de la política monetaria. Dicen, y pobre el Banco Central, ¿qué va a hacer si con este déficit fiscal vienen y le piden los pesos, el pobre hombre tiene que emitir y entonces no hay más remedio de que haya inflación? Yo creo que en realidad la dominancia es exactamente al revés, y lo quiero explicar para que lo entendamos todos. Cuando uno mira la estructura del gasto público federal en Argentina, alrededor del 60% del gasto público está indexado. Bueno, parece que el gobierno se dio cuenta de esto por la discusión del cambio de la movilidad jubilatoria, ¿no? Que es la discusión que se viene ahora en el Congreso y que va a ser una discusión muy interesante. Pero hasta que veamos cómo surge eso, la realidad es que nosotros sumamos jubilaciones, sumamos planes sociales que no están indexados de jure, pero sí de facto, sumamos el componente de intereses, lo que paga el Gobierno Nacional de intereses, que es cada vez más y que está de alguna manera en consonancia con la inflación. Todo eso a mí me representa alrededor del 65% de lo que gasta el Gobierno Nacional está indexado a una inflación pasada. Síganme porque es muy interesante el razonamiento. ¿Qué pasa cuando esa inflación pasada es más alta que la inflación de hoy? Vale decir, ¿qué pasa cuando el gobierno está haciendo las cosas bien de manera tal de bajar la inflación? Y que está bueno bajar la inflación. Esto tiene una correlación, un impacto, una consecuencia fiscal que es necesario que nos detengamos a analizar. Si el 60% del gasto se ajusta por la inflación del año pasado, que es, digamos, 10 puntos más alta que la inflación de hoy, yo no hago nada y el gasto público me aumenta 6 puntos en términos reales, ¿no? Entonces, si yo quiero ordenar la cuestión fiscal, le tengo que exigir al 40% del gasto que no está indexado un ajuste del orden del 15% en términos reales. Y todos estos números se los hice con una baja de 10 puntos de la inflación. Bueno, el Banco Central quiere que baje 20 puntos, no 10. Y yo creo que acá hay un problema inmenso, porque cuanto más exitoso fuese el Banco Central, mayor es el desafío fiscal que después le va a complicar la vida al Banco Central. ¿Qué quiero decir con esto? Con este esquema, el problema no son las metas de inflación, el problema es haberse casado con una meta. Con este esquema tenemos tasas de interés reales más altas de las que debiéramos tener, tenemos un tipo de cambio real más bajo del que debiéramos tener y por lo tanto tenemos un déficit de cuenta corriente mucho más alto del que debiéramos tener y quizás un déficit fiscal más alto del que debiéramos tener por la misma lógica de lo que expliqué antes, ¿no? Yo ofrezco esto no como una crítica, lo ofrezco como una manera de que ustedes entiendan el momento económico en el que estamos, que es un gran avance de las reformas estructurales y las reformas micro, que creo que es una gran noticia. Creo que el gobierno se anima a tocar algunos callos y se anima a avanzar en direcciones que hasta ahora no hemos visto en ningún gobierno. Ahora, cuidado, porque la reforma micro no es un sustituto para la macro que debe ser cuidada, ¿no? Fíjense, para cerrar, si nosotros miramos la tasa de interés del EVAC corta y la comparamos con la expectativa de inflación de los agentes económicos del REM, ¿no? Comparo la tasa de hoy, ¿cuánto está la EVAC corta? 28, más o menos. Y la expectativa de inflación de los analistas de acá a un año anda por el orden del 17-18%. Entonces, hoy esa tasa es del 10, pero ya me adelanté a la conclusión. Vean, en el pico de la inflación, la tasa real del Banco Central era 10%. La inflación empezó a bajar y bajó muchísimo, y la tasa real era del 3%. Desde entonces siguió bajando la inflación, pero la tasa ahora es del 10%. Yo no encuentro una buena explicación para este recorrido de la tasa de interés. Quizás alguien lo tenga, ¿no? Pero yo personalmente no lo encuentro. Y me parece que esta es la discusión que se viene después de las reformas estructurales
y se tiene que venir suficientemente pronto, porque ya en el 2019 estamos en un año electoral muy importante, un año electoral en donde todos queremos que a Cambiemos le vaya bien, todos queremos que el presidente Macri reelija, pero creo que mi mensaje más importante, por lo menos de la parte de Argentina de hoy, es todo ese entusiasmo que vemos adentro y afuera tiene que ser ratificado con una buena micro y también con una buena macro, y eso requiere de algunos movimientos adicionales que en estos momentos por lo menos yo no los estoy viendo.